Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estar dando el acompañamiento del proyecto número 3, semana número 2 o semana 21 de la ficha mensualizada. Vamos a estar dando la explicación de cada una de las actividades y por supuesto algunas de las sugerencias que te vamos a estar dando para que puedas irlas desarrollando de la mejor manera. Así que comencemos. Vamos a la página número 3 porque es allí donde nos dará la idea general de lo que vamos a hacer en toda esta semana. El objetivo específico es el siguiente: identificar las principales características de la modernidad, es decir, de una etapa en la historia de la humanidad llamada modernidad. Eso vamos a irlo viendo más adelante. Vamos a ver esas características y en función de valorar la importancia del cuidado del ambiente y la salud. Entonces, desde esa época hasta nuestra época contemporánea, pues han habido ciertas cosas que hay que irlas valorando para el cuidado de nuestro medio ambiente. Recordemos que el tema del proyecto en general es hacer un museo dentro de casa, y en ese museo deben haber algunas ideas para frenar esta problemática, el calentamiento global. Así que con base en estas dos ideas generales claras, vamos a ver la semana número 2. Esta se encuentra en la página número 12. Aquí está. Ahí están las asignaturas que van a estar dando el acompañamiento en las actividades. Ciencias sociales, aunque aquí en ciencias sociales van a ir también otras asignaturas como historia, como educación para la ciudadanía, también un poco de filosofía, ya lo vamos a ir revisando. También estará lengua y literatura, educación física e inglés. El tema, por supuesto, es sobre la modernidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. Para la primera actividad tenemos lo siguiente: observa la imagen y lee el siguiente texto. ¿Qué texto se refiere? Bueno, este de acá. Tenemos esta imagen que habla sobre la edad moderna. Básicamente, la edad moderna inicia en el año 1453, como puedes ver aquí en el texto resaltado. Y antes de comenzar a explicarte un poquito esta parte, recuerda que en videos anteriores habíamos visto las etapas de toda la historia de la humanidad, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la época prehistórica, ¿sí? Que es cuando se da inicio la vida, los primeros seres humanos, Homo sapiens, etcétera, la edad de hielo, que es bastante conocida. Todo eso es la edad prehistórica. Después viene la edad antigua, recuerda esa parte. También tenemos la edad media o la edad medieval, que es bastante conocido. Y esa edad media es toda esta parte que está aquí en el gráfico, lo que está aquí con color amarillo, anaranjado, medio rosado. Este es más anaranjado, hasta el año 1453, justo 3 años antes, comienza la primera revolución industrial, que más adelante vamos a irla revisando. Pero de ahí empieza la edad moderna. ¿Cómo sabemos o cuáles fueron algunas de sus características? Bueno, se le llama edad moderna porque básicamente desde ese año, de forma progresiva, fue expandiéndose la cultura, se fue desarrollando más las artes de las ciencias, hubo el renacimiento artístico y un nuevo pensamiento político y económico diferente de las otras etapas de la historia de la humanidad. Entonces, básicamente, como dice aquí el texto resaltado, se gestó una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos y ampliar el mundo conocido. Así que todo esto que te acabo de mencionar son características de la edad moderna que, como ya sabes,
se comenzó en este año. Todo esto puedes ampliarlo más en el libro de historia de segundo de bachillerato. Ahora bien, ese es el punto 1 de la actividad 1. El punto 2 de la misma actividad 1 nos trae lo siguiente. Completa la siguiente rutina del pensamiento. Entonces aquí esta es una pequeña tabla en donde tú vas a poner lo siguiente. En la primera columna, que es esta que está aquí, dice pienso, ¿qué crees que sabes sobre este tema? ¿De qué se está hablando? Bueno, justamente de este tema que habíamos visto sobre la edad moderna, ¿no? Sobre este tema de la edad moderna. Entonces, tú tienes que poner aquí algunas cosas que creías que eran sobre este tema de la edad moderna. Si quizá nunca habías escuchado sobre la edad moderna, entonces quizá puedes leer un poco del texto que está aquí y quizá puedes tener otros temas, por ejemplo, la Constantinopla, por ejemplo, ¿no? Capital del Imperio Romano. Bueno, ese fue los turcos otomanos, ¿no? O la Edad Media. Bueno, la idea es que tú en esta parte pongas en forma de temas muy breves, pues lo que tú hayas extraído o pensabas sobre este tema de la edad moderna. Puedes poner quizá renacimiento artístico, cosas que tú hayas pensado que significa, ¿no? Ahora, en la tabla, en la parte de en medio, en la columna 2, dice me interesa. ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema? Así que aquí puedes aprovechar la oportunidad para que tú mismo puedas hacerte preguntas que quizás ahora te estén surgiendo. Por ejemplo, ¿qué es Constantinopla? Quizá puedes poner aquí, ¿verdad? O cuáles fueron las consecuencias de la caída de Constantinopla. Esa es una muy buena pregunta que al responderte, pues te va a dar como consecuencia prácticamente lo que te he explicado. O quizá otra pregunta, ¿cuáles son las características del Imperio Otomano? O quizá muchas otras preguntas, ¿no?, que tú te puedas hacer leyendo esta parte de este texto, ¿no? Ahora luego dice investigo. ¿Qué te gustaría investigar sobre este tema? ¿Cómo podrías investigarlo? Entonces aquí tú puedes poner las preguntas. Si tú aquí en esta columna de en medio pusiste 5 preguntas, de esas 5 tú puedes pues poner aquí unas 2 o 3 y poner ahí cómo podrías investigarlo. Quizá por medio de los libros de historia, quizá por medio de internet, quizá por medio de algún familiar que tú tengas, que conozca un poquito de estas clases de historia. Bueno, tú ahí puedes poner en esta parte y listo, ya tendrías completo esta tabla llamada rutina del pensamiento. Por supuesto, tienes que guardarla, la actividad, en tu caja portafolio. Vamos ahora con la actividad 2, y la actividad 2 te va a estar dando el acompañamiento, digámoslo así, sociales, pero más específicamente educación para la ciudadanía. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, fíjate lo que dice. Sobre la base de la lectura de la edad moderna, es decir, la que te expliqué un poco, y la rutina del pensamiento que realizaste, responde las siguientes preguntas. Entonces aquí hay algunas preguntas en literales. Literal A, aquí está literal B, bueno, este vamos a eliminarlo. Literal B hasta literal E. Ahora, fíjate lo que dice literal A. Si bien es cierto que en la modernidad se dieron muchos avances científicos, también es cierto que, por ejemplo, a partir de la primera revolución industrial, hubo un impacto muy fuerte en la naturaleza. Y dice la pregunta, ¿es posible avances técnicos y científicos respetando y cuidando la naturaleza? ¿Qué podemos entender por sostenibilidad y sustentabilidad? Entonces, aquí está el punto, ¿no? Fíjate que
yo aquí tengo una parte en donde habla justo de la revolución industrial, las consecuencias, como para darnos un poquito de ideas, ¿no? Y fíjate lo que menciona sobre la revolución industrial y el medio ambiente. Aquí está, los problemas ambientales de la revolución industrial. Entonces fíjate lo que dice. La calidad y capacidad del ambiente se tornó cada vez más débil. Se produjo un declive acelerado debido a la industria. Descubrimiento, uso y explotación de combustibles fósiles. Eso es el petróleo, ¿verdad? Y de recursos minerales de la tierra. ¿Qué más produjo esto de la revolución industrial con sus nuevos avances? El agotamiento de recursos energéticos y biológicos. Otro punto, contaminación de las aguas superficiales. Entonces todo esto ocurrió porque, por ejemplo, en esta época de la revolución industrial se empezaron ya a construir, por ejemplo, estos trenes, estas máquinas de vapor, y por supuesto causó estas consecuencias no solamente en el ámbito medioambiental, sino también en el ámbito laboral y hasta económico, ¿no? Y ahí ya surge de a poco el capitalismo. Pero bueno, vamos metiéndonos a lo que nos corresponde, ¿no? Que es la parte ambiental. Pues bien, esto te da una idea de lo que tú puedes responder aquí, ¿sí? Que si bien es cierto, en la modernidad se empezó avances industriosos de industria, ¿qué impacto hubo en la naturaleza? ¿Es posible que hayan estos avances y respetar el cuidado de la naturaleza? Bueno, la historia, ¿sí?, nos dice que no, pero mucho va a depender de cada uno, ¿no? Pero yo pienso que sí se podría, por ejemplo, usando la biotecnología, ¿sí?, que se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación de productos. Entonces, en lo personal yo creo que sí, aunque la historia demuestre lo contrario, ¿no? Todo va a depender de la clase de personas y las intenciones que nosotros tengamos. Ahora, la otra parte dice, ¿qué podemos entender por sostenibilidad y sustentabilidad? Bueno, básicamente la sostenibilidad se basa en el manejo y conservación de los recursos naturales. Y la sustentabilidad, el mejoramiento de la capacidad para convertir en un nivel constante de uso los recursos físicos. Así que básicamente lo que nos trata de decir aquí es que si yo utilizo algunos artefactos tecnológicos, la idea es ser sostenible y sustentable, es decir, no estar gastando los recursos que no son ilimitados, ¿sí? Porque en algún momento se van a acabar. Por ejemplo, los árboles, por ejemplo, los fósiles, ¿no? La combustión fósil, entre otros. Vamos con el literal B. La constitución de un país debería procurar fomentar el cuidado y defensa de la naturaleza. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que el país las leyes políticas de los países deberían fomentar el cuidado de la naturaleza? Bueno, yo creo que tú y yo vamos a decir que sí. Ahora, ¿por qué? Sin duda alguna, porque si no se protege la naturaleza, que es nuestro entorno donde estamos viviendo, es como que si nosotros también estuvieran destruyendo nuestro hogar. Así que el Estado, la constitución de un país, debería fomentar el cuidado de la naturaleza, porque al fin y al cabo es el lugar donde nosotros estamos viviendo. El literal C dice, ¿cuál es el papel del Estado a la hora de cuidar el medio ambiente? Obviamente puedes ampliar aquí consultando el texto de Educación para la Ciudadanía.
Ahora, el papel del Estado, hablando específicamente de Ecuador, por supuesto, se basa en la Constitución. Y por ejemplo, hay varios artículos del Estado ecuatoriano en donde protege el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También hay otro artículo o inciso en donde habla sobre la preservación del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas. Así que ahí está también otro punto. O también habla sobre la prevención de la contaminación ambiental. Fíjate. Entonces, por supuesto, sí hay algunas leyes que ha puesto el Estado justamente para eso. Pero con todo, pues tú puedes ir consultando el texto citado aquí en la ficha pedagógica. Ahora, fíjate en lo que dice el literal D. Grecia y Roma tuvieron una influencia fundamental en la conformación de lo que llamamos la modernidad occidental. Ahora, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones en la historia de nuestra parte, del occidente? Bueno, vamos a poner aquí, te voy a mostrar, ¿sí? Seguramente puedes observar que nos ha ayudado, por ejemplo, en cuanto al idioma, el aporte que ha tenido para la historia de la humanidad, tanto Grecia como Roma, es en este apartado del idioma. También ha aportado a la humanidad en cuanto a la filosofía. Tú puedes hacer una captura de pantalla. Lo mismo en matemática, también ha dado grandes aportes a la humanidad. También en medicina, astronomía, en arte también. Y bueno, algunos ideales que también han tenido, es decir, ideas, y gracias a esas ideas, pues ha dado, por supuesto, cabida a ciertos logros. Bien, con esto ya se estaría contestando la pregunta que menciona la ficha, ¿no? Ahora dice, ¿cuál es el papel de la democracia en el cuidado del ambiente? ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la democracia? Bueno, básicamente, cuando alguien utiliza la democracia, quiere decir que mayoría gana, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería el papel que desempeña cuando alguien desea utilizar la democracia para cuidar el medio ambiente? Por supuesto, es de defender el medio ambiente. De hecho, el medio ambiente tiene que ver con la calidad de vida. Para que un ciudadano pueda ejercer sus libertades en condiciones normales, adecuadas, se necesita tener un ambiente equilibrado. Así que si todas las personas pensáramos de la misma manera y hay democracia, por supuesto, pues todas las personas como un solo puño podrán cuidar del medio ambiente. Por lo tanto, el papel de la democracia es fundamental, siempre y cuando las personas se mentalicen en cuidar el medio ambiente. Muy bien, con eso ya estaríamos terminando esta parte de la actividad 2, inciso 1 o literal 1, y vamos a la actividad 2, inciso 2. ¿Qué nos trae aquí? Bueno, pudiéramos decir que por la naturaleza de este tema o de esta actividad, te va a estar dando el acompañamiento lengua y literatura. ¿Qué dice? Escribe un microensayo. Y fíjate que te da el tema. ¿Cuál es el tema? El rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es ese papel que desempeña la sociedad? Es decir, tú, yo, tus vecinos, tu familia y el Estado. El Estado ecuatoriano, colombiano, peruano, chileno, etcétera. Todos los países. Pues bien, aquí puedes escoger esta misma estructura
el título, la tesis, un argumento y el contraargumento y por supuesto la bibliografía. Entonces aquí tú puedes hacerlo quizá en forma digital, sin olvidarte aquí poner el mismo título que te está dejando la ficha. ¿Cuál es el título? Recuerda, el rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. Entonces ese vas a ponerlo aquí y esta parte de la tesis es importantísimo, es fundamental. ¿Por qué? Porque la tesis básicamente es tu opinión personal sobre este tema que estamos tratando. Debe ser debatible y por eso es que tú debes llegar con argumentos. Es decir, ¿qué piensas tú de este tema? Entonces tú vas a poner, bueno, yo pienso tal cosa, esa es tu tesis. Ahora, defiende esa tesis. ¿Cómo la defiendes? Con argumentos. De hecho, esa es la tarea del ensayo, convencer a los posibles lectores de que tú tienes la razón. Y por supuesto, el contraargumento, porque obviamente no todas las aristas de un tema van a ser a favor tuyo. Deben haber ciertos contraargumentos, entonces tú lo vas a poner. Pero por supuesto, cuando alguien se acoge a una idea como cierta, es porque tiene más argumentos de un lado que del otro. Y por supuesto uno coge el que tiene más ideas. Y al final la bibliografía. Yo en este caso he puesto algo sencillo como modelo, no significa que tú lo vayas a hacer igualmente, en donde aquí está el título, ¿sí? ¿Cuál es el papel o el rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza? ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi forma de pensar? Bueno, yo he puesto esto. La creciente problemática ambiental, porque tú sabes que el problema ambiental sigue aumentando, por eso le he puesto la creciente, y la difícil situación para que se administre mejor los recursos naturales. ¿Cuál es mi tesis? Es el resultado de una mala gestión de políticas públicas y la pobre concientización de las personas. En otras palabras, esta problemática que está en aumento es culpa. Bueno, no es que es culpa, sino que yo lo pongo aquí que es por una mala gestión tanto de las políticas públicas como de nosotros, las personas comunes, ¿sí? Ahora, ¿yo en qué me baso para decir aquello? Entonces aquí viene mi argumento. ¿Por qué yo digo que tiene culpa tanto las personas como los políticos? Bueno, porque yo he puesto aquí en mi argumento, en vez de apoyar la preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, su accionar se orienta a intereses individuales y económicos, ¿sí? Obviamente aquí yo pude haber puesto un ejemplo, pude haber explicado un poco más, en donde también he puesto cada uno de nosotros también nos centramos en nuestro egoísmo al no darle la debida importancia a la siembra de árboles, por ejemplo, reducir el consumo de energía eléctrica, ahorro de agua, etc. Obviamente aquí yo me he quedado un poco corto. Obviamente tú puedes ir aumentando en argumentos, hay muchísimos argumentos. Solo trata de tener tu propia opinión y por supuesto investigar. Ahora, ¿cuál es el contraargumento? Yo he puesto que sí, efectivamente se han estado haciendo campañas para bajar o mitigar, que es lo mismo, el uso de plástico, por ejemplo, y fundas con el mismo material. Y sin embargo, nada de eso es suficiente para contrarrestar la crisis medioambiental de nuestro planeta. Entonces yo para tener estos argumentos, para tener el argumento y contraargumento, pues yo he revisado en esta bibliografía. ¿Ya? He puesto 2 enlaces, así que pues básicamente esto tú tendrías que realizarlo. Y listo, ya habríamos elaborado nuestro micro ensayo. Vamos ahora con la actividad número 3. Tiene el acompañamiento de historia. ¿Ya? ¿Qué nos dice la historia?
Bueno, fíjate en este tema que es bastante interesante, aunque no parezca. Dice visión lineal de tiempo. ¿De qué se trata esta visión lineal del tiempo? Bueno, es la fuente de la visión de la historia como progreso. Y fíjate que aquí incluye un poco de lo a ver, esto es cómo se ve el tiempo, ¿sí? Con un principio y un final. Y cualquiera dice, bueno, pero es lógico lo que estamos diciendo, ¿no? El tiempo, en las épocas siempre hay un principio y un final. Pero ¿sabías que no siempre fue así? Bueno, más adelante te voy a ir explicando. ¿Y por qué es que tiene un principio y un final? Porque esto está basado en que los hebreos concibieron el tiempo como historia de salvación. ¿Ya? Entonces, Occidente adaptó esta visión histórica a sus propios procesos políticos y sociales. Por eso el tiempo lineal judío influyó en Occidente en dos aspectos: ciencia y política, que dice que cada vez que el tiempo va pasando, va a haber una mejora tanto en la ciencia, en la tecnología, como en las leyes políticas. Y lo mismo en lo moral y en lo económico. Si nosotros vemos el tiempo de forma lineal, significa que en lo moral y en lo económico, cada año que pase será mejor. Pues bien, una vez que hemos visto estas dos partecitas sobre este tema, ya te lo voy a explicar mucho mejor, visión lineal de tiempo, vamos a hacer esta parte de acá. Yo antes de explicarte bien esta parte, quiero que entiendas primero qué es una paradoja. ¿Ya? Y en esta segunda pregunta, pues te voy a explicar bien esta parte de la visión lineal del tiempo. Bueno, o a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues, ¿qué es una paradoja? Bueno, básicamente una paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que pueden tener una verdad oculta, ¿sí? Básicamente es una paradoja. Por ejemplo, una paradoja que es bastante sencilla dice: al avaro las riquezas lo hacen más pobre. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque al tener más riquezas sería más rico, pero la codicia le lleva a vivir miserablemente para conseguir más riqueza. Entonces ahí está, ¿no? Aunque es un poco contradictorio, pero tiene una verdad oculta. O vamos a ilustrarlo de una manera diferente, con una historia. ¿Qué te parece? Bastante sencilla. Existe un barbero en un emirato árabe en donde un día se decreta que todos los barberos solo deben rasurar a las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Entonces el barbero entra en una gran contradicción, ¿sí? Una paradoja. Por un lado, él no puede buscar a otro barbero para que lo afeite, ya que puede hacerlo por sí mismo. Sin embargo, el barbero al afeitarse solo estaría incumpliendo la ordenanza del rey, ya que siendo barbero estaría afeitando a una persona que sí pudiera afeitarse por sí misma. En conclusión, ¿qué debería hacer el barbero entonces? Entonces, esa historia nos explica bastante bien lo que es una paradoja, ¿sí? Recuerda que son ideas que resultan contradictorias. Muy bien, una vez explicado esto de paradoja, vamos con esta otra pregunta, donde dice: ¿existe una paradoja entre el progreso y la visión lineal del tiempo? Ahora sí voy a explicarte un poquito mejor esta parte. Tú debes de saber cómo se percibe el tiempo. De hecho, las personas y las sociedades la han percibido el tiempo de forma o de maneras diferentes. Pero se pueden resumir en dos principales tipos de concepciones o forma de ver el tiempo.
una forma lineal o una forma circular. La primera de ellas, la forma lineal, es la más empleada en las sociedades de hoy día. Tienen sus orígenes, por ejemplo, en el triunfo del cristianismo en los territorios del antiguo Imperio Romano, porque en ese momento se entiende que hubo un inicio. ¿Te acuerdas? El momento en que Dios crea el mundo. De a partir de ahí, todo el mundo sabe que hay un inicio. Y también se sabe que va a haber un final, por ejemplo, el Apocalipsis. Es por eso que cada vez que se investigue algo sobre el pasado o futuro, se suele poner imágenes en las cuales se ven una línea de tiempo que va avanzando. Esa es la línea de la visión del tiempo lineal. Pero la otra forma de ver el tiempo, tenemos la visión del tiempo circular. ¿Cómo es esto? Bueno, era la visión de hecho más común en la sociedad de la antigüedad. Y esta normalmente tiene su origen en la observación de los diferentes ciclos que existen en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la antigüedad veían el tiempo no de una forma lineal, pasado, presente, futuro, sino lo veían como nosotros vemos el ciclo del agua, por ejemplo, ¿sí? El ciclo del agua, en donde pues el sol calienta el mar, el vapor se condensa, va a las nubes, hay precipitación, es decir, la lluvia, y otra vez cae al mar y vuelve el mismo proceso. Entonces, o el proceso de el ciclo vital de los seres vivos, ¿no? Nacen, crecen, reproducen y mueren. Y otra vez, nacer, crecer, reproducir y morir, y sigue ese círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en la antigüedad veían el tiempo de forma cíclica, de forma circular. Entonces, esa forma de ver el tiempo, ¿cuál es la diferencia con la forma lineal? Que esta forma cíclica nos indica que aunque pasen muchos años, en algún momento de la historia de la humanidad, otra vez va a acontecer algo que ya se había acontecido antes. Es decir, no tiene un inicio ni tampoco tiene un fin, sino que va dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Ya? Aunque no con las mismas personas, pero sí con ciertas características. Ahora, hubo un momento en la historia del tiempo en que ambas formas de ver el tiempo entraron en conflicto, ¿sí? ¿Y quién ganó? Pues ganaron las personas que veían el tiempo de forma lineal, haciendo ver que la sociedad avanzaba hacia adelante, siempre, y que nunca volvía a lo que se hacía en el pasado. Y ahí viene la contestación a la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí te dice que si existe una paradoja, es decir, una contradicción entre el progreso entiéndase como avanzar, mejorar, y la visión lineal del tiempo. En otras palabras, te está preguntando aquí, ¿es cierto que estamos progresando cada año que pasa? Porque recuerda que actualmente estamos viendo el tiempo de forma lineal. Entonces, ¿es así? ¿Tú qué crees? Bueno, la realidad o la evidencia, mejor dicho, muestra que no es así. Cada vez que avanzamos en años, aunque mejoramos en la tecnología, por ejemplo, pues la tecnología no ha remediado los problemas de la humanidad. Aunque mejoramos en la medicina, no significa que ya se han acabado las enfermedades, porque siguen avanzando más y más enfermedades. Y un ejemplo de esto, ¿no? Hace muchísimos años atrás, por la edad medieval, me parece que era, hubo esto de la peste negra, que fue una pandemia peor que la que estamos pasando ahora mismo. Pero ha pasado el tiempo y hemos progresado.
Bueno, difícilmente, porque justo ahora estamos viviendo otra vez una pandemia. Así que sí existe una paradoja entre el progreso y la visión lineal. Porque se supone que si estamos viendo el tiempo de forma lineal, se supone que deberíamos mejorar, pero sin embargo la evidencia dice lo contrario. Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Todo futuro es mejor? ¿Tú qué crees? Puedes ponerlo allí, es tu opinión, ya te he dado la explicación necesaria para que puedas contestar también esta pregunta. En el literal B dice, elabora un organizador gráfico de tu elección sobre la base de la lectura anterior. ¿Sí? ¿Cuál es la lectura anterior? Recuerda, visión lineal de tiempo. Entonces, puedes poner algo parecido a lo que te voy a mostrar acá. Aquí está. Este es un organizador gráfico. Por ejemplo, aquí dice concepto del tiempo. Y aquí está el tiempo cíclico que te hablaba, ¿verdad? Aunque recuerda que no estamos viendo el tiempo de forma cíclica, como esta otra imagen que estás viendo acá, sino de forma lineal. Aquí está, mira. Pasado, presente y futuro. ¿Sí? Con la flecha de que es hacia adelante, de que estamos avanzando, entre comillas, ¿verdad? Entonces tú puedes poner algo parecido a esto que está aquí, ¿ya? Eso es un organizador gráfico. Obviamente vas a poner probablemente estos dos puntos que se encuentran aquí. No es mucho, ¿verdad? Luego viene el literal C. Elabora una infografía con el tema central, modernidad y cuidado del ambiente. Estoy seguro que tú ya sabes cómo hacer una infografía. Es algo parecido a lo que tú estás viendo aquí. Déjame ver un poquito más acá. Ya puedes poner algo como esto, el medio ambiente y la modernidad. Puedes poner otros detalles como este, ventajas y desventajas. Bueno, y ahí tú puedes, bueno, aquí tenía otra. Como puedes ver, todo esto puede simular como una infografía, porque ese es el papel, ¿no?, que desarrolla una infografía, dar información con imágenes, con palabras, con frases que se nos quede. ¿Ya? Muy bien. Pues bien, una vez que ya hemos terminado esto de la infografía, vamos con la actividad número 4. Ya terminamos la número 3, vamos ahora con la 4, que te estará dando el acompañamiento educación física. ¿Y de qué vamos a hablar en educación física? Bueno, los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Ya sabes que en la antigua Grecia pues estuvieron los Juegos Olímpicos y fueron competiciones muy disputadas, ¿ya? Se daban normalmente cada 4 años y había toda clase de Juegos Olímpicos. Habían juegos, por ejemplo, como los que están aquí, los que te manda a investigar justamente la ficha. Como puedes ver, carreras ecuestres, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, las carreras, la lucha, el pentatlón. Esto, pues, aquí hay una imagen que me gustó bastante, que están prácticamente todas las que te he mencionado, ¿sí? Las carreras incluso. Ahora, aquí hay un detalle. Vamos a ver en la ficha, dice, escoge un juego que te llamó la atención. Entonces, una vez que tú has investigado sobre estos juegos, obviamente lo vas a poner en Google y lo puedes buscar muy fácilmente. Puedes describir cada una de estos juegos. Tú vas a escoger uno, el que te haya llamado la atención. Después vas a dibujar y escribir las características de ese juego que elegiste en un papelote, lo que normalmente llamamos papelógrafo. Y después vas a describir una competencia de la antigua Grecia adaptada a la realidad actual.
Es decir, por ejemplo, en la antigua Grecia habían las carreras. Entonces tú vas a describir esta competencia de las carreras, pero la vas a adaptar a las competencias de carreras que hacemos en la actualidad. Por ejemplo, estas carreras se hacían en Grecia y estas son las carreras que hacemos en la actualidad, ¿verdad? Tú las vas describiendo cómo son, ¿sí? Hay 5K, 10K, 25K, es decir, 25 kilómetros, ¿no? Que son algunas carreras que se hacen para los ciudadanos. Y aquí dice, puedes añadir un dibujo. Y ya está, ya estaríamos. Ahora solamente nos falta inglés, que como puedes notar, tanto por lo que dice como por la imagen, pues vamos a hablar sobre el reciclaje. ¿Sí? Vamos a responder algunas preguntas. Bueno, obviamente aquí tú vas a ponerlo en el traductor de Google, ¿verdad? Pero la idea es que, bueno, de hecho aquí dice, ¿no? Responda a la siguiente pregunta vía WhatsApp a su profesor o en su cuaderno. Así que debes ir practicando más que la lectura, la pronunciación de las palabras, ¿ya? Y aquí pues esto es lo que dice, ¿no? Escuche a dos amigos hablando sobre un nuevo programa de reciclaje escolar. Luego decida si cada una de las siguientes oraciones es verdadera, falsa o no se menciona, ¿sí? Y en esta otra parte, pues, bueno, aquí dice, escribe 4 oraciones sobre cosas que se puede hacer en tu escuela, ¿no? Para ayudar al medio ambiente, ¿sí? Ahí está. Muy bien, pero todas estas directrices o direccionamiento te va a dar la asignatura de inglés. Y listo, ya estaríamos terminando esta semana, la semana número 2. Seguramente te han surgido algunas preguntas, así que si deseas puedes ponerlas en la caja de comentarios para que yo te pueda dar el acompañamiento necesario. Espero que puedas hacer muy bien este proyecto, que te resulte útil, práctico y que hayas aprendido mucho. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.